Bienvenidos a la agenda económica de este jueves en CNN Chile y queremos partir con un tema que consideramos de mucha relevancia. Ustedes lo han podido ver y también lo hemos comentado acá en el programa, que se quiere reformular el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo dijo en el discurso del 1 de junio el presidente Gabriel Boric. Bueno, y en una entrevista, la segunda esta semana, hubo una información muy importante. La directora del Servicio de Evaluación Ambiental señaló que la idea del gobierno es terminar con el Comité de Ministros, una instancia muy polémica y netamente política que, como sabemos, está al final del proceso y termina decidiendo a favor o en contra de proyectos muy emblemáticos. Así pasó, por ejemplo, con el proyecto Dominga, con la nueva extensión de los bronces de Anglo American y así otros proyectos también que han sido de discusión política en nuestro país. Bueno, le quisimos preguntar a exministros de Obras Públicas, que obviamente saben mucho de grandes obras de infraestructura, ¿qué les parece esta idea de terminar con el comité de políticos? Veámoslo. Yo creo que es muy importante trabajar para acelerar los procesos. Los permisos tienen que ser lo más rápido posible y lo más seguros posible para que la gente, los privados, la gente que tiene que hacer las inversiones, así lo haga. Por lo tanto, estudiarlo me parece razonable, pero creo que hay que verlo con bastantes ojos qué hacer con el Comité de Ministros, porque puede ser una instancia interesante, a lo mejor no en el lugar que está como final, sino que a lo mejor en un plazo intermedio, para que pueda ayudar una visión política de lo que está pasando en el país y no como decisión final. Así que yo creo que puede ser interesante evaluarlo, pero quizás la suspensión habría que pensarlo con más cuidado. Me preocupa la eliminación del Comité de Ministros, porque finalmente los proyectos tienen un componente político, por lo tanto yo creo que si lo tienen en un principio y posteriormente se incorporan los proyectos a una validación técnica, me parece bien, pero al final los proyectos, grandes proyectos, sobre todo los de infraestructura, sí tienen un componente político. Deberíamos invertir el sistema, digamos, por una parte, primero validar los proyectos políticamente y después que entre en un proceso de validación técnica, ya me parecería perfecto. Pero uno puede desconocer que los proyectos de infraestructura pública, sobre todo los grandes proyectos, sí tienen un componente político, por lo tanto el rol del Comité de Ministros es insustituible antes o al final. Bueno, profundizamos en este tema con la persona que dio a conocer esta información, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, a quien vemos en pantalla. Valentina, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, mucho gusto estar con ustedes. Bueno, el tema que nos convoca ha sido concreto. Usted en entrevista con La Segunda dijo que la idea del gobierno es terminar con el Comité de Ministros. ¿Por qué esa es la idea? Bueno, tal como señalaste, Nicolás, el presidente anunció que se están haciendo esfuerzos para reforzar el sistema de evaluación de impacto ambiental para dar mayores certezas. Y eso tiene una traducción legal, una reglamentaria y otra de gestión, que es lo que hacemos en el Servicio de Evaluación Ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente, con la ministra Maysa Roja a la cabeza, está liderando un proceso de diálogo y de análisis técnico para presentar una modificación a la Ley de Base del Medio Ambiente con varios aspectos que tienen que ver con mejorar la protección ambiental. Y hay una parte de esa modificación que tiene que ver con hacer ajustes al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y han habido varios diagnósticos en el gobierno de la presidenta Bachelet. En el segundo gobierno hubo ya una comisión presidencial y se han hecho varios diagnósticos. Finalmente todo confluye hacia ir reduciendo los espacios de definición política de la decisión de calificación ambiental, tanto en las comisiones de evaluación como el Comité de Ministros. Pareciera haber bastante consenso en este punto, sin perjuicio de que escuché los comentarios anteriores, y claro, es algo que es muy interesante tener este debate respecto de cuán técnica o cuán política debe ser esta decisión. Sí, a mí me hizo sentido lo que mencionó Hernández Orminiak y Carlos Cruz, porque una de las críticas más importantes al Comité de Ministros es que siempre estaba al final de los procesos y en instancias cuando los titulares de los proyectos o entidades que tuvieran alguna relación, como por ejemplo comunidades, hicieran un reclamo y eso deriva en el Comité de Ministros. Es decir, estaba bien al final de todo el proceso de evaluación ambiental. Claro, es que el Comité de Ministros no es una instancia de autorización, en realidad es una parte del sistema recursivo que tiene, porque los proyectos se evalúan por el Servicio de Evaluación Ambiental con la concurrencia de los otros organismos del Estado con competencias ambientales y se decide la calificación, favorable o no, por las comisiones de evaluación, salvo los proyectos interregionales que se deciden aquí en la dirección ejecutiva.
Y luego, si es que hay alguien descontento, ya sea una comunidad que formuló observaciones, que no está de acuerdo con la decisión, o el titular, si es que se le rechaza el proyecto o se le ponen condiciones que no le favorecen, presenta un recurso ante este comité que se conforma solo con ocasión de conocer los reclamos que vienen de proyectos que ingresaron al sistema como un estudio. Entonces, eso tiene... Entiendo lo que están diciendo ahí, que hay decisiones que son de política pública, pero por otra parte, todos los ciudadanos necesitan garantías y certezas de que nosotros aseguramos la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa ambiental. Y los titulares de proyectos también necesitan esa certeza, y eso es parte del Estado de Derecho. Por lo tanto, la idea que está detrás de eliminar el Comité de Ministros es ser confiables como sistema para poder llegar a mayores niveles de certeza de que se cumple con la normativa. Hay espacios de definiciones de política pública que quizás deben estar en otros instrumentos. Cuando hay mucha polémica en torno a un proyecto, muchas veces, en algunos casos, se debe a que no hay suficientes espacios deliberativos de política pública, por ejemplo, de normas, de ordenamiento territorial, de definiciones, qué sé yo, del borde costero, de políticas públicas. Entonces, a mayor densidad de políticas públicas, va a ser más fluida la evaluación del proyecto e incluso el sistema recursivo. Directora, por lo que usted menciona y también por lo que dijo en la entrevista con La Segunda, entonces usted apoya que se elimine el Comité de Ministros. Sí, por mi parte apoyo que se elimine el Comité de Ministros. Creo que es importante además reforzar al servicio de evaluación ambiental, la rectoría técnica que este tiene, y también tener más herramientas, por ejemplo, el conocimiento de la línea de base, para poder llevar una mejor protección ambiental. ¿Cuál es la línea de base, el estado de los territorios, de los componentes del medio ambiente? Es decir, eso no es la única reforma deseable, por supuesto, sino que hay varias reformas que tienen que ver con una mejor protección ambiental y con dar mayores certezas, como te decía Nicolás, a todos los actores. Y esta es una decisión tomada por el gobierno, porque le consultamos hoy día a dos ministros, al de Agricultura y también al subrogante de Medio Ambiente, y dieron la sensación de que no es una decisión tomada, por más que podrían estar de acuerdo. Entonces, por ejemplo, desde el presidente Boric al resto de los ministros, ¿también apoyan esta determinación? Aquí hay un proceso, digamos, que lidera el Ministerio del Medio Ambiente, que contempló consultorías, que se lleva un proceso de diálogo con distintos sectores, y han habido además muchos diagnósticos en el pasado. Por lo tanto, el Ministerio del Medio Ambiente está llevando este diálogo y es una idea que no lo anuncio yo, lo ha mencionado, digamos, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el subsecretario han mencionado que esta es una idea que está en carpeta. Por supuesto que tiene que continuar la elaboración y las discusiones legislativas. Finalmente esto tendrá que llevarse al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, aprobarlo el presidente para llevarlo al Congreso. Pero lo que estoy comentando es algo que ya se ha venido anunciando, que está dentro de las ideas matrices de una posible reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental en el contexto de una reforma mayor a la legislación ambiental. Bastante claro lo que menciona. 30 años, Nicolás. Cumple 30 años nuestra ley de base del medio ambiente en marzo del próximo año. No, y si usted, que es la directora de Servicios de Evaluación Ambiental, lo apoya, bueno, prácticamente es un hecho de que así va a ser, pero obviamente hay que esperar los tiempos políticos. Usted lo mencionó también, que no solamente el Comité de Ministros se busca eliminar, sino que también la Comisión de Evaluación Ambiental en cada región, y que mencionaba, para que lo pudiera explicar, que se reemplace porque sea una sola autoridad con expertise la que tome la decisión. ¿Si lo puede explicar? Eso podría ser un modelo que tiene que ver justamente con hacer más técnica esa decisión. Son temas que están en discusión, digamos, no lo tome con toda la certeza, están dentro de las ideas matrices que se están hoy día discutiendo, tanto con los funcionarios de la institucionalidad pública, a quienes se les ha compartido estas ideas matrices, como con distintos sectores con quienes el Ministerio de Medio Ambiente está teniendo este diálogo. Pero creo que es muy interesante hoy día que se dé este debate. Nos hace bien como sociedad, porque yo creo que todos podemos compartir, sector público y sector privado, de que es necesario mejorar la protección al medio ambiente y al mismo tiempo dar mayores certezas, tanto para la inversión como para la ciudadanía. En este contexto no olvidemos que estamos en una crisis climática, en una crisis de contaminación y de pérdida de biodiversidad. Entonces, toda esta idea, ¿no es cierto?, de poder agilizar los procedimientos, de poder facilitar los procesos, no es en ningún modo incompatible con la mejor protección ambiental. Todo lo contrario, es totalmente posible unificar
criterios, tener mejores procedimientos y tener una protección robusta del medio ambiente que nos dé certeza a toda la ciudadanía. Porque tiene que ver finalmente también con derechos humanos, con la salud, con la vida de las personas. Y todos queremos tener la seguridad de que el Estado nos cuida. Para entenderlo también de manera correcta y también como una propuesta, la idea es que sean menos Ceremis, que no estén más los Ceremis votando en la comisión, sino que sean solamente personas técnicas con expertise en evaluación ambiental y, por ejemplo, todo vaya por el Ministerio de Medio Ambiente y también quizás por la Superintendencia de Medio Ambiente, además del servicio que usted lidera. ¿Serían esas 3 áreas del Estado los que debieran solamente tomar las decisiones, que sean pocas personas para que sea también rápido, en vez de que haya superposición de funciones entre distintos organismos? Hay distintos esquemas posibles. Las comisiones de evaluación han sido criticadas, digamos, en el pasado durante distintas administraciones porque se las percibe como más permeables quizás a ciertas influencias políticas, ya sea para favorecer un proyecto o para rechazar un proyecto. Y eso no es bueno. Lo óptimo sería un sistema que fuera lo más predecible posible. Y en ese marco hay distintos esquemas. Un esquema sería tener, por ejemplo, una agencia más autónoma con una decisión unipersonal y también poder escuchar voces de regiones en un momento más preliminar, ¿no es cierto?, de las autoridades locales en un momento más preliminar. Y en fin, también hay otros esquemas como los que usted plantea. Estamos hablando de ideas todavía matrices que está el gobierno barajando, pero pareciera haber bastante consenso en esta idea de una mayor certeza a partir de lo técnico. ¿Cuándo debiera presentarse oficialmente todos estos cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental? La ministra Maysa Rojas ha anunciado que este proyecto se debiera ingresar hacia fines de este año. Valentina Durán, directora de Servicio de Evaluación Ambiental. Muchas gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muy importante lo que nos acaba de decir la directora de Servicio de Evaluación Ambiental. El fin del Comité de Ministros. Seguramente todos los titulares de proyectos de inversión que se estén ejecutando o que estén en carpeta van a encontrar esta información de la máxima relevancia. Porque todos dicen eso, que hay que disminuir al máximo el componente político de los proyectos de inversión que son de mucho tiempo de ejecución y también, ojalá, de vida de muchos años. Así que es muy, muy importante lo que acaba de decir la directora de Servicio de Evaluación Ambiental. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Cobrar por kilómetro recorrido en las autopistas. Esa es la idea principal que tiene el Ministerio de Obras Públicas para que todos paguemos únicamente lo que usemos y así se pueda pagar menos también. Porque si pasamos por un pórtico y es muy caro y tenemos que salir prácticamente de inmediato, obviamente eso no es justo. Me parece que es algo bastante positivo lo que busca el MOP. Ahora, ¿cómo debe hacerse? Y si están las tecnologías para hacerlo, de hecho, hay autopistas urbanas acá en Santiago que cobran por kilómetro recorrido. De eso nos cuenta Orlando Silva. La ruta Santiago-Los Vilos considera en su nueva etapa una reducción de los peajes. No le ponemos mucho color porque como no es todavía al tiro, pero va a considerar una reducción en el peaje en sus distintas etapas. Ministra, póngale color porque si hay que pagar menos es una buena noticia para todos, así que póngale color nomás. La ministra lo confirmó hace unos días en CNN Chile. La recientemente abierta licitación para ampliar la ruta Santiago-Los Vilos podría contemplar un nuevo sistema de cobro de peajes que reduciría los montos a pagar a lo largo de este tramo de la Ruta 5, una medida que se enmarca en la Estrategia Nacional de Peajes que prepara el MOP. ¿De qué se trata esto? Una propuesta efectiva de un instrumento que nos permita regular la estructura de peaje a nivel nacional cumpliendo con ciertos criterios. Uno, una tarifa más equivalente
por kilómetro a lo largo de todo el país, por ejemplo, a lo largo de toda la Ruta 5. El cobro por kilómetro recorrido sería el principal parámetro que se busca impulsar. Actualmente, la autopista Vespucio Oriente es la única en Chile que se paga por kilómetro efectivamente recorrido mediante el uso del tag. Esta modalidad de cobro, denominada sistema de cobro cerrado de peaje, calcula la distancia total o parcial que se haya recorrido, identificando los lugares de ingreso y abandono de la vía a través de los pórticos ubicados en los accesos y salidas. El monto se calcula según la tarifa valle o punta, un criterio que los concesionarios no se cierran a incorporar, pero que dicen también hay otros desafíos que abarcar. El dueño de todas las concesiones de la autopista es el Estado, y si el Estado, que es nuestro socio, tiene un problema, tiene que hacer alguna renegociación, hemos estado y estaremos siempre dispuestos a hacerlo. Tenemos que mejorar con las tecnologías actuales la forma de cobrar, cosa que la ministra tiene muy claro. Alrededor de un 20% de usuarios del sistema de peajes que están fuera del sistema, que tenemos que reincorporarlo y recuperarlo tomando las medidas correspondientes para eso. Respecto a la dirección que creemos debiera tener estos cambios, el foco debe estar en una estructura tarifaria que permita incorporar a todos los usuarios utilizando las tecnologías actuales para lograr un sistema de cobranza efectivo y justo para todas las partes. Otras propuestas van en el sentido de extender el periodo de recuperación de la inversión para el concesionario, lo que desde el Consejo de Políticas de Infraestructura han denominado una equidad intergeneracional de los usuarios. Nosotros estamos agregando, además de la equidad interregional, que significaría esta homogeneización de peaje a nivel nacional, creo que también hay que pensar un poquito más en la equidad intergeneracional, porque hoy día le estamos cargando a una sola generación el cobro de los peajes para recuperar una inversión, que los contratos se vayan encadenando, los contratos de concesión se vayan encadenando, de tal manera que una obra que dura 60 años se pague en 60 años y no solamente en 20. Y eso también debería ser parte de una política nacional de tarifa. No nos olvidemos que el peaje es un impuesto que permite financiar una infraestructura y que tiene un profundo sentido de equidad, que es que el que usa paga, permite que el que no puede pagar use en otras partes del país en que no está la densidad de usuarios para poder financiar una concesión. El país está consciente, todo el país, que hay que subir los impuestos y no tiene mucho sentido rebajar los impuestos a los usuarios que pertenecen al quintil más rico del país en desmedro de otros. Tenemos que buscar el equilibrio adecuado en aquello. Medidas que están siendo analizadas por el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿Para cuándo podríamos esperar entonces una presentación oficial de este plan? Primero tenemos que concluir los estudios que estamos haciendo con la Universidad de Chile y posteriormente ir introduciendo este mecanismo en los distintos contratos o acordando con las empresas. Hay que ir viéndolo, es un tema largo. Tema largo y sin una fecha cierta, pero donde al menos las fórmulas están sobre la mesa para poder entregar un alivio a los bolsillos a la hora de recorrer las rutas de nuestro país. Cerca de 7 de cada 10 chilenos tienen miedo de caer en morosidad financiera. Un dato muy preocupante porque sabemos que caer en deudas atrasadas solo trae problemas. Por eso María Luisa Carrión tiene los detalles y también las recomendaciones para no caer en morosidad. Yo cometí un grave error en una tienda que normalmente acá uno va pasando por los pasillos, te ofrece con tarjeta. Y es que el cobro mensual en pura manutención arruina. Error que dice no volvería a cometer y que sucedió en octubre del año pasado. Desde ahí no ha podido salir de esa deuda y se han sumado otras en instituciones bancarias. Con su sueldo base no alcanza siquiera a pagarlas, por lo que debe realizar sí o sí horas extras. Como yo, que tengo mi familia, con un sueldo de 440.000 pesos, puedo durar todo un mes. Es ilógico, cuando en pasajes se gastan 70.000 pesos mensual. ¿Ya ha tenido que endeudarse? Claro, endeudado por todas partes. Aún puede cumplir con sus compromisos financieros, pero teme no poder seguir haciéndolo. Su esposa acaba de quedar sin trabajo. Situación igual de compleja vive Andrea, que ya está en DICOM, por lo que tiene que buscar otras vías para llegar a fin de mes. ¿Se puede vivir sin un crédito, sin endeudarse hoy en día? No, hay que endeudarse. Por ser si hay familiares que pueden prestar una tarjeta o conseguirse un crédito cuando uno está en DICOM, pues yo por lo menos lo hago así. A mí me prestan tarjeta y hacen préstamos. Y
y así ha logrado ir parchando sus deudas, situación que por supuesto no es nada de agradable. Como ellos, son más las personas que temen llegar a un punto en el que el retorno es complejo. Un estudio de Chile Deudas reveló que solo un 28% proyecta poder pagar con normalidad sus compromisos financieros, pero que un 72% pronostica que caerá en morosidad antes de fin de año. Dentro de esas cifras, el 65% de los que dicen que ya van a caer en DICOM, van a estar con informes comerciales negativos. Es preocupante el hecho de que ellos ya también han estado en DICOM anteriormente y el restante recién va a ingresar a DICOM por primera vez. Esto tiene relación principalmente con la inestabilidad financiera que hoy día existe en nuestro país. Hay un periodo de inflación que hemos ido enfrentando durante los últimos años, que es bastante importante. De ese 72% que teme caer en morosidad, la mitad son personas de estratos socioeconómicos bajos y un 35% de medios. La mayor parte tiene deudas de entre 3 y 10 millones de pesos y un 25% superaría ese monto. Si usted está en esta situación, ¿qué alternativas tiene? Lo primero que podría hacer es repactar su compromiso financiero con la entidad que corresponda. Sin embargo, si le debe a varias instituciones, podría consolidar su deuda. Eso corresponde a poder reunificar todos los compromisos financieros en un solo crédito. Les recomiendo negociar con una entidad financiera bancaria. De esa manera van a poder evitar el pago de distintos intereses, los que corresponden a los créditos de consumo, las tarjetas de crédito y líneas de crédito. De esa forma se van a ordenar. Un ordenamiento que podría hacerle más fácil el pago. Una tercera vía es la renegociación, que se realiza de manera gratuita en la Superintendencia de Insolvencia, pero se deben cumplir algunos requisitos. Por lo menos tienen que tener 2 deudas vencidas, ¿ya? Por a lo menos 90 días. O sea, significa esto que la fecha de la boleta o la factura tiene que tener al menos 3 meses de vencidas. Todos los documentos vencidos, las deudas que tengan vencidas, tanto la parte vencida como no vencida, tiene que sumar al menos 80 UF. Ya estamos hablando en este sentido de que a la UF del día de hoy son 2.700.000 pesos. Además, tampoco debe haber sido notificado de una demanda judicial. Durante el primer semestre de 2023, los procedimientos de renegociación subieron un 271% con respecto al año pasado. Ahora, si ya no tiene más alternativa, hay una última opción: la liquidación de bienes. La liquidación voluntaria es que la persona voluntariamente va y pide su quiebra. Es decir, yo ya no puedo pagar más y lo que hago es decir, tengo todos estos bienes, microondas, autos, etcétera, casa, y con eso pretendo pagarle a mis acreedores. La liquidación forzosa, por otro lado, es la menos querida por la gente, las personas naturales, porque un tercero pide tu quiebra. Chile Deudas también indica que un 83% de las pymes tampoco podría pagar créditos comerciales en los próximos meses si no mejora el escenario económico actual o si no reciben ayudas financieras del Estado. Con todo, lo primero que se señala es que, ya sea empresa o persona natural, hay que tratar en lo posible de no pedir un crédito, claro está, a menos que sea estrictamente necesario. Termina la agenda económica de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.